Entonces el ejercicio consiste en leer dos valores. Entonces vamos a hacer un algoritmo básicamente que lee dos valores y los pone en dos variables, después los intercambia y luego imprime los contenidos de ambos variables. Entonces vamos a crear aquí en este campito el diagrama de entradas, salidas, restricciones. Entonces, aquí no dice que de valores almacenados nada más, pero vamos a usar números enteros para no complicarnos. ¿Cuáles entradas va a recibir? Bueno, vamos a recibir dos. ¿Cómo se llaman? ¿Tienen significado? Bueno, en este caso no tienen gran significado, ya que nada más son dos valores. Podemos ponerle A y B. Pero sí, ¿cuáles son las restricciones de las entradas? Bueno, acabamos de definir que van a ser enteros. Nada más. Eso es todo. No hay ninguna otra restricción. Vamos a usar números enteros. Entonces vamos a decir A y B pertenecen a Z. ¿Qué vamos a tener como salida del algoritmo? Vamos a imprimir los valores intercambiados de las variables. Eso es lo que va a salir. Entonces vamos a pasarnos a Flowgorithm para resolver esto. Aquí lo tengo. Voy a hacerlo más grandecito. Y comentario. ¿Qué vamos a poner en este comentario? Vamos a poner los mismos datos que están en el diagrama de entrada, salida, restricción. Es decir, vamos a dar una descripción del algoritmo, el nombre del algoritmo y una pequeña descripción. Vamos a decir cuáles son las entradas y sus restricciones. Y vamos a decir cuáles son las salidas. Voy a escribir intercambio de variables. Acá mismo, si el algoritmo lo amerita, podemos poner una descripción. Entonces, porque ese es el título del algoritmo, o el nombre que le estoy poniendo o el nombre del problema. Entonces puedo escribir una pequeña descripción. Algoritmo que lee dos variables e intercambia sus contenidos para imprimirlos. Tal vez aquí es muy redundante escribir todo eso, pero cuando hagamos algoritmos un poco más elaborados, pues eso va a ser importante, aclarar qué es lo que hace y cómo lo hace. Entradas y restricciones. ¿Qué voy a poner acá? La lista de entradas. Ok, voy a poner A. La puedo poner así como con un guioncito para que se vea que es la primera entrada y la segunda entrada. A. Entonces después pongo dos puntos y voy a describir qué es lo que entra en A. Entonces este valor de la primera variable y ponemos las restricciones aquí mismo. ¿Cuáles serán las restricciones? Que A debe ser entero. Entonces decimos, bueno, valor de la primera variable, entero. Ok. Después B, valor de la segunda variable, también un entero. Entonces acá es más fácil escribir las entradas y las restricciones juntas. Que diga A, el nombre, o sea, que diga el nombre de la entrada, que es y las restricciones que tiene. Todo en la misma cosa, entradas y restricciones. ¿Y cuáles van a ser las salidas? El valor de las variables intercambiadas. Muy bien, entonces para ir repasando un poco, si yo voy a necesitar pues variables, las variables son representaciones o lugares en memoria que tienen un nombre simbólico con las que podemos hacer algunas operaciones como asignar un valor, obtener el valor que tiene la variable y la primera operación de todas que es crearlas. En Flowgorithm creamos las variables explícitamente por medio de una declaración. Entonces podemos acá agregar una declaración, el cuadrito este, y le damos doble clic para decir las variables que quiero declarar y el tipo que van a tener. Podemos declarar varias de una sola vez o podemos declararlas en diferentes cuadritos, en diferentes líneas, por decirlo así. No hay ninguna diferencia, solo que al declarar varias de una sola vez, tienen que ser del mismo tipo. Entonces, sí, A y B van a ser enteros. Entonces vamos a poner A, B. ¿Ok? Entero. ¿Qué sigue después? Bueno, debería leer los valores de la entrada. Entonces, para hacerlo lo más amigable posible, voy a poner mensajes para guiar al usuario por medio de salidas. Entonces voy a poner acá una salida. Recordemos que la salida
escribimos acá cualquier expresión que se pueda convertir a texto para imprimirla, entonces va a aparecer en la pantalla, en la consola. Si queremos dar un mensaje, podemos ponerlo entre comillas dobles. Entonces, entre comillas dobles, voy a escriba el primer valor, 2 puntos. Y listo, ese fue mi primer mensaje. Ahora vamos a leer el valor de la primera variable. Vamos a leer la variable A. Entonces vamos a hacer una entrada y acá le damos doble clic y decimos en dónde vamos a guardar ese valor. Bueno, lo vamos a dejar en la variable A. Entonces escribimos el nombre de la variable. Recordemos también que en Flowgorithm y en Python y en muchos lenguajes de programación, los nombres de las cosas son case sensitive, como sensibles a mayúscula o minúscula. Entonces, si ponemos A mayúscula en el nombre de la variable, tenemos que referirnos a ella siempre como A mayúscula. Si ponemos A minúscula, está refiriéndose a otra cosa. Ahora quiero leer el valor de B, entonces voy a hacer otro mensajito para el usuario, entre comillas dobles, y voy a poner aquí, escriba el segundo valor, 2 puntos. Y enseguida hago otro input, una entrada nueva. Y en esta entrada, pues ahora vamos a leer el valor de la consola y lo vamos a asignar en la variable B. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, necesitamos intercambiar los dos valores. En este caso voy a usar una variable extra. Entonces, cuando yo necesito intercambiar dos variables, pues no puedo hacerlo al mismo tiempo porque la asignación solo se hace una a la vez. Entonces no puedo decir que a A le asigno B y a B le asigno A. No puedo hacerlo al mismo tiempo. Necesito hacerlo en cierto orden. Si yo le asigno A lo que tiene B, pues pierdo el valor que tenía A y ya no sé qué había antes. Porque al asignar se copia el valor de B se copia en A. Entonces si yo nada más digo acá, bueno, a A le asigno B, ahora las dos variables tienen el mismo valor. Pues se copió. Entonces perdí el valor de A. Entonces no puedo nada más perderlo, necesito respaldarlo en algún lugar. Entonces voy a hacerme una variable más, que va a ser la variable C. Entonces en la variable C la voy a usar como almacenamiento temporal para no perder el valor de A. Entonces lo primero que voy a hacer es asignar en C el valor de A. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Que A y C tienen el mismo valor. Es decir, el valor de A ya fue copiado, respaldado. Sí, entonces ya puedo asignar en B el valor que, asignar en A el valor que tiene B, ya que el valor lo respaldé en la variable C. Entonces, cuando llegamos a esta línea, a este paso, A y B tienen el mismo valor. Y el valor que tenía A se guardó en C. ¿Ok? Y finalmente hago otra asignación y pues yo necesito que el valor que estaba en A quede en B. Entonces ahora sí, a B le asigno lo que había en A, que es C. Y listo, ahí ya intercambiamos las dos variables. Las movimos los valores. Y usamos para eso una variable C, que es una variable temporal o variable intermedia. Ahora lo que sigue pues sería imprimir. Entonces podemos imprimir un mensaje. ¿Sí? Los valores intercambiados son. Y entonces puedo aquí concatenar el valor de las variables. Voy a imprimir primero el valor de A. ¿Cómo lo hago? Para concatenar, para agregarle cosas a un string. Pues pongo el ampersand, que es el símbolo ¿verdad? Que es como un colocho, que significa y también. Entonces ese símbolo, los valores intercambiados son, pongo A. Después vuelvo a hacer otro ampersand, otro ampersand. Y voy a dejar un espacio, pongo un I para que se entienda que salga A y B. ¿Verdad? Que salgan los dos valores, 10 y 30, o 15 y 40, que se vea así en una sola frase. Entonces vean que yo le estoy dejando espacios delante de la Y o de la Y
para que no salga pegado a los valores de las variables. Entonces, ampersand b. Entonces vean que estoy armando aquí, esto es una expresión que tiene operadores. Tiene el operador de ampersand que sirve para unir cosas en un solo string. Ese operador en Python es diferente, es un más, pero acá se usa ese. Y en diferentes lenguajes de programación pues cambian dependiendo del lenguaje. Entonces agregamos esto y ahí se ve output. Los valores intercambiados son, cierra la comilla, ampersand a ampersand, después otro string, otro literal. Esos son literales, ¿verdad? Son valores que están escritos directamente dentro del programa. Comilla, espacio y cierra la comilla. Ese es el otro string y después b. Vamos a probarlo paso a paso. Recordemos que Flowgorithm nos deja ejecutar los algoritmos pues poco a poco para ver qué va sucediendo, y eso lo hacemos con este botón que tiene como un triangulito verde y un rectángulo verde. Entonces, ok, voy a ejecutarlo paso a paso. Le doy clic por acá y aquí se va iluminando, se va viendo de un verde de otro color en teoría. Tal vez si lo cambio a blanco y negro se pueda ver mejor. ¿Cómo era eso? Vamos a ver. Sí, se ve verde. Aquí se ve mejor cuál vamos ejecutando. Se ejecuta primero la declaración de las variables. Entonces cuando eso sucede, lo que pasa es que las variables se crean, ya existen en memoria. Aquí podemos ver los espacios de memoria que estamos utilizando en nuestras variables. Dice sin inicializar, todas no tienen ningún valor asignado por ahora. Después seguimos avanzando y estamos en el output. Entonces se imprime acá en la consola, escriba el primer valor y la compu está esperando aquí input de la variable a. Entonces voy a escribir, bueno, el primer valor va a ser 100 y le doy aceptar. Entonces ya aceptó el valor y podemos ver que la variable a tiene ese valor que yo escribí. Ahora viene otro output, lo ejecutamos y dice escriba el segundo valor. Y entonces se ejecuta el segundo input y ahora el programa está esperando que el usuario escriba el segundo valor del programa. Entonces vamos a ponerle aquí un 50. Ok, entonces ya tenemos que A vale 100, B vale 50. Ahora se empiezan a ejecutar pues la parte, los pasos que hacen el intercambio de los dos valores en nuestro algoritmo. Entonces vemos que a C le asignamos el valor de A. Entonces el 100 se copió en la variable C. Y la variable A sigue teniendo el mismo valor. Entonces ya respaldamos el valor de A en la variable C. Después ejecutamos la siguiente línea que es A, le asignamos el valor de B. Entonces A termina con la copia del valor de B, 50 y 50. Y seguidamente ejecutamos el último paso de las asignaciones, que es que a B le asigna C. Entonces 50 quedó en A y el 100 quedó en B. Ahora imprimimos este mensaje que está acá y nos dice los valores intercambiados son 50 y 100. Primero escribimos 100 y 50 y finalmente salió los valores intercambiados son 50 y 100. En el orden invertido. Bien, entonces ahora podríamos ejecutarlo nuevamente completo sin ir paso a paso. Y escriba el primer valor 12. Escriba el segundo valor 8888. Ok, entonces después de intercambiar los valores son 8888 y 12. Está funcionando bien. Ok, claramente si ponemos dos variables con el mismo valor, 0 y 0, bueno, no se ve que hayas hecho el cambio, pero se efectuaron los pasos.